Pues a las 10:33 de la mañana nos conectamos con Voces desde el Territorio. Esta es una iniciativa de Colombia Más 20 del Espectador que transmitimos aquí por Noticias Caracol Ahora y en la que le damos visibilidad a líderes, lideresas y todos los hechos que acontecen y atraviesan los territorios de nuestro país. Colombia Más 20, hay que recordarlo, es la campaña periodística y pedagógica para el postconflicto del Espectador. Hoy me acompaña, la ven ustedes en sus pantallas, Valentina Parada, periodista del Espectador y con quien vamos a hablar acerca de esa entrega del informe final de la Comisión de la Verdad que ha estado tan sonada durante estos días. Recordemos que el pasado 28 de junio el país recibió una parte de ese documento que resume más de 3 años de investigación de la Comisión sobre el conflicto armado en Colombia. Valentina, bienvenida. Tatiana, muchas gracias. La saludo a usted y a toda la audiencia que hasta ahora se conecta a través de las plataformas de Caracol Ahora y de El Espectador. Y bueno, como usted lo dice, en este espacio de Voces desde el Territorio vamos a hablar sobre la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Esa fue una de las noticias más importantes que recibió el país el pasado 28 de junio, el país y el mundo. Después de 3 años de investigación de esta institución que, recordemos, fue creada después de la firma del acuerdo de paz con las FARC como uno de esos mecanismos de justicia transicional para las víctimas del conflicto armado. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña aquí en la redacción del periódico el comisionado Saúl Franco. Él fue uno de los comisionados que escribió este informe, que recorrió el país durante muchos meses y que hizo parte de todo este proceso de investigación. Entonces, con él vamos a hablar un poco del impacto que ha tenido esta noticia para Colombia y para el mundo. Comisionado, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio. Valentina, muchas gracias a ti por la invitación. Tatiana, un gusto y un saludo para todas las personas que visual o auditivamente nos acompañan en este momento en el país y en el mundo. Bueno, el comisionado Saúl Franco, de profesión es médico, lleva más de 4 décadas trabajando e investigando la relación que hay entre la violencia y la salud. Ese es uno de los enfoques que va a tener también los próximos capítulos que se conocerán del informe, porque recordemos que lo que se entregó el pasado 28 de junio fue apenas 2 capítulos de los 10 en total que conoceremos. Entonces, bueno, comisionado, comencemos. Hay un dicho viejo, o más bien popular, que dice que la verdad duele, pero yo le agregaría además que la verdad también puede llegar a ser incómoda, pero es necesaria. ¿Qué tipo de verdades está dando a conocer la Comisión de la Verdad? Bueno, Valentina, empecemos entonces. Muy bien lo que dices, la verdad duele. Yo creo que de esto no hay la menor duda. Y yo como médico puedo agregar, esta verdad en Colombia es una verdad, es una herida muy infectada y por lo tanto el dolor es muy grande. Pero también tenemos que agregar, la verdad duele, pero cura. Inclusive mi gran amigo Alfredo Molano Bravo, que fue comisionado y que desafortunadamente murió en el 2019, y qué falta que nos ha hecho para esta elaboración, esta redacción del informe final. Alfredo era más drástico y decía, para que la verdad cure, tiene que doler. Entonces, estas son realidades a las que nos enfrentamos. Como país estamos como con una cierta anestesia. Lo que está haciendo la comisión es descubrir esa herida, descubrir que está infectada, hacer sentir y hacer ver dónde es que están esos puntos de infección para poder entonces empezar el proceso de curar y cicatrizar. Como comisión le hemos apostado a ambas cosas, a ayudar a esclarecer esta verdad y ayudar a proponer las cosas que ayuden a curarla. Y lo que tú dices, Valentina, yo lo he sostenido a lo largo de estos años al interior de la comisión. Esta es una verdad incómoda. Y hoy me voy a atrever a decir algo, como ya entregamos el informe, vamos teniendo cada vez más libertad de agregar algo más. Es una verdad incómoda, inclusive para los comisionados y comisionadas, porque todos hemos ido encontrando cosas que no esperábamos y que uno se sorprende y dice, pero ¿cómo? Y era así. Esa incomodidad yo creo que es muy importante, pero yo diría que es el principio de una posible reacción positiva, de lo que hemos llamado una conmoción positiva. Y termino comentándote, Valentina, si tú me preguntas, bueno, ¿y cuáles son esas verdades incómodas? Yo diría muchísimas. Voy a enunciar 2 o 3. Una primera verdad es que aquí sí hubo un conflicto armado, porque es que había una cantidad de sectores que durante décadas se han encargado de decir que no, que aquí no ha habido conflicto.
que aquí lo que ha habido es un país en paz y unos grupos de vándalos, de narcoguerrilla, enfrentados a un ejército limpio, transparente, y que por lo tanto aquí no ha habido un conflicto armado. Yo creo que hoy la verdad es de abulto. Sí ha habido conflicto armado en Colombia. Una segunda verdad incómoda. Se ha dicho mucho, sí, pero es con algunos, o es por allá en el Catatumbo, en el Pacífico, por allá en el norte del Cauca. Ahora la realidad de abulto que sale de este informe de la Comisión es que es un conflicto que nos implica prácticamente a todos y que si bien ha tenido escenarios en ciertas regiones, y eso lo vamos a desarrollar también ahora, este es un conflicto regional, pero es un conflicto que afecta a todo el país. Y una cuestión que ya como médico y con el capítulo que me tocó desarrollar, el de impactos, afrontamientos, resistencia, es que esta guerra nos ha afectado prácticamente a todos, directa o indirectamente, con mayor o menor intensidad. Pero esta guerra, estos 60 años, nos han tocado a todos. Entonces la idea es que sea este el momento, lo que hemos llamado el acontecimiento, el momento en el cual todos como país reconozcamos que sí ha habido conflicto, que esto no ha sido una pelea entre los buenos y los malos. Miren, de las primeras cosas que nos dimos cuenta en la Comisión de la Verdad es que esto no era el guión de buenos y malos, no nos servía. El guión de causa-efecto no nos servía. Esto es una cuestión muy compleja. Yo he pensado mucho en estos días. Mi hijo le gusta mucho armar rompecabezas y ha armado rompecabezas de miles de fichas y yo era impresionado cuando él armaba rompecabezas de miles de fichas. Hoy me he dado cuenta que este es el rompecabezas más complicado, esto de este conflicto, pero al mismo tiempo creo que vamos logrando esclarecer lo fundamental y tratar de identificar los por qué y abrir el camino, pero de esto hablaremos más adelante. Ya que usted nos menciona esas dos verdades tan incómodas, también nos gustaría que nos resaltara cuáles para usted serían esos hallazgos más reveladores o por lo menos que mayor impacto les causó a ustedes y que posiblemente la sociedad colombiana ni siquiera pensó que existieran. Y además de esas revelaciones o de esos hallazgos, que nos cuente con base en esos, pues cuáles son las recomendaciones que dejan entonces. Correcto. Muy bien, Tatiana. Podemos decir, hay una cantidad muy grande de hallazgos, pero podemos resaltar algunos de los más importantes. El primero, ya lo señalé, es que aquí sí ha habido guerra y que ha sido una guerra supremamente dura. Y ahí entonces empezamos a desagregar los hallazgos en cuanto a los qué, los por qué, los cómo de la guerra y los qué hacer para resolverla. Empecemos entonces. En primer lugar, la Comisión ha encontrado que este conflicto no es un enfrentamiento entre buenos y malos, sino un entramado complejo, una lucha por el poder. Esto es una cuestión muy importante. Esta guerra no ha sido una lucha de caprichos o de intereses particulares, sino una gran confrontación entre los intereses por el control del poder político y concretamente del Estado y de todas las instituciones del Estado, por el poder económico, o sea, por poder tener la decisión sobre las políticas económicas, el poder sobre la riqueza, la decisión sobre un tema crucial que es la tierra, del que hablaremos más adelante. O sea, que esto es un entramado de intereses expresados en algunos ejércitos y en algunas formas de enfrentación armada. Pero esto es muy importante, Tatiana, decirlo, en Colombia no hemos vivido una guerra regular, en la que un ejército se enfrenta a otro, sino una guerra de intereses por la democracia, por el poder, por la tierra, por el control ideológico de la sociedad. Esto es un hallazgo fundamental, porque nos saca de esa comodidad pues de que es por allá con otros, sino que estamos todos implicados. Un hallazgo siguiente importantísimo, que esto ha tenido consecuencias demoledoras sobre las personas, sobre el Estado, sobre la sociedad. Y ahí más adelante, si quieres, podemos hablar ya en detalle. Pero este hallazgo de unas consecuencias, de unos impactos demoledores sobre la vida de la gente, y ahí yo diría una primera conclusión particular. La gran afectada en Colombia, la gran víctima de esta guerra es la vida. En primer lugar, porque hemos perdido más, por lo menos la Comisión puede decir, por lo menos 700.000 vidas hemos perdido por causa de esta guerra.
Y ahí viene el problema de que no es solo esa cantidad tan grande de muertos, sino quiénes son esos muertos de esta guerra. No son los combatientes. Los combatientes son un porcentaje, pero muy bajo. La inmensa mayoría son personas de la población civil y dentro de ellas población muy joven y en muchos casos población del área rural, que por eso es que en parte desde las ciudades a veces no se sentía la guerra, porque la ciudad estaba tranquila, desde que la cosa fuera fuera de las ciudades o de los campos urbanos era, digamos, una guerra marginal. Y solo cuando la guerra, digamos, se hacía sentir cerca de las ciudades se reaccionaba. Ahora queda claro ya viendo toda la película en su conjunto de los 60 años. Esto ha sido una guerra, esa confrontación en todos esos niveles y si bien ha tenido esa presencia enormemente rural, ha tocado también las ciudades. Entonces, bueno, hemos perdido muchas vidas, vidas muy valiosas, vidas de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos líderes. Y claro, hemos perdido también la vida de los soldados. Muchos soldados han muerto en esto, ¿no? Y también inclusive de los propios paramilitares, algunos murieron. Pero está clarísimo que los muertos no los pusieron los grupos armados. Los muertos los puso la sociedad civil. Y esto tenemos que reaccionar. Y no solo es que hemos perdido vidas, es que hemos perdido calidad de vida. Yo le pregunto mirándole a los ojos a cualquier colombiano o colombiana donde esté, ¿no hay en su familia algún impacto de esta guerra? ¿No tiene algún pariente asesinado, desaparecido, secuestrado, alguna persona violada? ¿No? Todos prácticamente estamos cerca o hemos padecido eso en alguna forma. Y esto tiene una impronta en todos nosotros, un halo de tristeza, en cierta forma de desesperanza. Y de ahí en adelante viene una cantidad de consecuencias en la salud. ¿Cuántos discapacitados tenemos en Colombia? Mire, por los datos que tenemos y que están registrados en la unidad de búsqueda, del total de más o menos 9 millones de víctimas, por lo menos 400.000 son personas que tienen alguna invalidez física o mental, que han perdido un pie, que han perdido un brazo, que no ven, que no oyen bien, que tienen consecuencias supremamente grandes. Estos saldos rojos de la guerra son supremamente grandes. Pero además del daño en la vida, entonces vienen otros daños fundamentales que si quiere los desarrollamos ya, Tatiana, o más adelante, pero quiero señalar concretamente 3 grandes daños. Los daños a la democracia, los daños a la cultura y los daños a la naturaleza. Esta guerra ha tenido un impacto terrible, yo diría demoledor, sobre la democracia colombiana. ¿Por qué? Porque no se ha podido ejercer el derecho al voto. Pero eso es apenas la parte terminal o una expresión de la democracia. La democracia no es solo elegir y ser elegido. La democracia es que uno pueda participar en las decisiones de la sociedad. Es que pueda haber organizaciones sociales, políticas, gremiales, sindicales fuertes, tranquilas, y que estar en eso no implique ser señalado como ser guerrillero, como ser de izquierda, que fue lo que pasó aquí, con lo que hemos llamado la estigmatización. Aquí se estigmatiza a cualquiera. No hubiéramos perdido tantos líderes sociales y políticos a lo largo de esta guerra. Entonces el daño en la democracia no es solo el daño en la cuestión electoral que hubo, porque acuérdense que hubo lugares donde no se podía votar, donde quemaban las urnas, donde las guerrillas o los paras o no permitían votar o obligaban a decir por quién había que votar. Eso es una negación de la democracia. La democracia ha sufrido muchísimo a lo largo de esta confrontación. Y en los otros 2 campos que señalo, la naturaleza. La naturaleza colombiana ha sido herida fuertemente a lo largo de este conflicto. Podemos dar muchos ejemplos. Los bombardeos, por ejemplo, los bombardeos dejan en la tierra heridas muy profundas que se ven físicamente, los cráteres de las bombas, etcétera. Pero además, las minas antipersona, eso penetra la entraña de la tierra y tiene unas consecuencias devastadoras también. Pero además, la contaminación de los ríos, por el glifosato que para las fumigaciones, por las cuestiones de la minería ilegal, por la mezcla de mercurio, etcétera, que contaminan los ríos, o sea, la natural y la utilización de animales. Aquí se utilizó animales para la guerra. Acordémonos de los burros bomba, de los caballos bomba. Aquí hemos tenido en eso una creatividad delirante, como casi siempre en Colombia, que somos supremamente creativos. Entonces ha habido un daño muy fuerte a la naturaleza. Yo señalaría esto como otro hallazgo grande. Y finalmente te quiero señalar, Tatiana,
Un hallazgo fundamental de la comisión y en el que hemos puesto mucho énfasis es que en la persistencia de este conflicto hay algunos factores muy importantes, pero hay dos que son cruciales: el narcotráfico y la impunidad. El narcotráfico, que no está desde el origen del conflicto. Este conflicto es más viejo que el narcotráfico, por lo menos de este narcotráfico más grande, más corrosivo, ¿no? Acuérdense que cuando empezó esta confrontación, que en la comisión lo señalamos, fue a finales de los 50, principios de los 60, el narcotráfico apenas empezaba. Un poco el problema de la marihuana y luego la bonanza marimbera, pero realmente la coca no aparecía en el escenario. Después apareció y después prácticamente se tomó el escenario. El narcotráfico significó una complicación muy grande del conflicto, inclusive de tocar los intereses y los ideales, tanto de los grupos guerrilleros, y eso hay que reconocerlo, y el informe en eso no ahorra palabras, lo dice con toda claridad, como este otro componente tan grave de esta guerra, que es el paramilitarismo, del que no hemos hablado, pero que en el informe tiene toda la presencia. La presencia del paramilitarismo y del narcotráfico significó una escalada del conflicto, una degradación del conflicto, y nos llevó a vivir los momentos más críticos del país. Acuérdense ustedes, entre la mitad de la década del 90 y la mitad de la primera década de este siglo, ahí está el punto más crítico de esta guerra, y ahí convergen fue justamente un envalentonamiento de las guerrillas que creían que ya se podían tomar el Estado, una vigencia fuerte del paramilitarismo que llegó a conformar en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue como su expresión más grande, el problema del narcotráfico que escaló hasta los niveles más altos y fue cuando vivimos las peores consecuencias. Yo creo que estos son algunos de estos hallazgos, y déjenme señalar otro que en la comisión para nosotros fue muy importante, que este conflicto, si bien fue nacional, tiene características y desarrollos esencialmente territoriales. Esto se ha vivido en condiciones muy distintas en los distintos territorios, y algunos territorios llevaron la peor parte, lo tenemos claro, tenemos todo el mapeo en nuestro informe de cuáles han sido esas áreas más conflictivas. Inclusive en el mapa de hoy cualquier colombiano y colombiana puede ver que hay regiones donde realmente el conflicto persiste en una forma más aguda. Hoy en día tenemos que mirar hacia el Catatumbo, tenemos que mirar hacia el norte del Cauca, tenemos que mirar un poquito hacia el Pacífico. O sea, hay regiones en la frontera en donde la cuestión es muy delicada, y ese carácter regional, por una parte, le da ciertas especificidades, pero yo creo que también ha influido en que, como ciertos territorios centrales no han sido tan golpeados, ha llevado también a esa especie de desconocimiento de la magnitud y de la gravedad de esta guerra. Comisionado, de forma un poco más breve, explíquenos un poco. Yo creo que hay mucha gente que se está preguntando qué va a pasar con las recomendaciones y qué va a pasar con el informe ahorita después de que lo entreguen, y yo creo que es importante señalar que las recomendaciones que hace la Comisión de la Verdad, digamos, no son vinculantes, no son obligatorias, son más bien eso, una sugerencia para hacer un proceso de transición. De forma breve, cuéntenos un poco qué significa eso, qué significa que las recomendaciones no sean obligatorias y por qué no lo son, por ejemplo. Sí, bueno, eso está clarísimo. No depende de las instituciones decir si sus conclusiones son o no vinculantes. Eso depende de la naturaleza de la institución y de lo que la Constitución o las leyes le hayan encargado a eso. A nosotros, justamente por ser producto de los acuerdos de paz de La Habana, se configuró una institución en la que quedó claro que haría sugerencias, pero, como tú muy bien dices, Valentina, no son obligatorias para el Estado. O sea, nosotros, porque en cierta forma, si fueran obligatorias, serían especies, digamos, de leyes, y la Comisión no es una instancia ni judicial, que eso también es muy importante. Nosotros no tenemos ninguna atribución judicial, o sea, nosotros no juzgamos a nadie, no condenamos a nadie, absolutamente. Eso no es nuestro. Por suerte está la JEP, que está haciendo muy bien su tarea y que se encarga de esa parte. Pero a nosotros nos toca esto. Y la otra característica, la que estás diciendo, Valentina, que no son vinculantes, o sea, no son obligatorias. Pero la esperanza nuestra es que la sociedad sí las asimile y, digamos, con el poder, con la fuerza, con el reclamo de la sociedad, se vuelvan francamente obligatorias. Y entonces, yo pienso, y a raíz de tu pregunta, ¿qué esperamos nosotros ahora que pase con esas recomendaciones? Ahí sí, en cierta forma, pensamos con el corazón. Casi que la pregunta sería,
¿Qué esperan ustedes o qué quieren ustedes que pase con esas recomendaciones? Yo diría 3 cosas fundamentalmente. En primer lugar, nosotros esperamos que no solo las recomendaciones, sino que todo el informe, que la sociedad se abra a recibirla. O sea, que todos en la sociedad, y ahí es una invitación, estamos en un momento muy propicio para esto, para que todos, no algunos, abramos la mente y el corazón a entender esto, salirnos de nuestra área de confort, de nuestras versiones previas sobre este conflicto, de nuestros intereses ahí, y seamos capaces de decir, hola, esto realmente es serio, esto es complicado y esto hay que cambiarlo. Para mí, ese cambio de la actitud, de que la gente deje eso que hemos llamado el negacionismo, o aquí no hubo guerra, o eso no es conmigo, o no me interesa. No, que salgamos todos, los 50 millones de colombianos, a decir, carajo, esto sí nos interesa, esto sí es grave, vamos a ver qué hacer. Para mí, esa es como la primera expectativa. La segunda es que a partir de eso se lea el informe, que no empecemos a atacar sin leer y que se lea la complejidad, porque una de las conclusiones grandes de la Comisión de la Verdad, ya lo dije, es que este es un conflicto muy complejo y que entonces nos abramos intelectualmente a entender esa complejidad y que a partir de eso se puedan implementar las cosas, o sea, que realmente se vuelvan un hecho. Y ahí yo creo que hay 2 condiciones fundamentales. Una es que la sociedad, toda la sociedad en su conjunto, se una para reclamar esas grandes soluciones. Y lo otro, que haya un Estado y un gobierno que se comprometan con las recomendaciones. Y yo creo que en ese sentido es muy afortunado poder decir que el gobierno que entra ya se ha comprometido públicamente. Fue lamentable que el señor presidente de la República no hubiera asistido a la entrega del informe final, pero fue muy estimulante que el presidente electo hubiera asistido y no solo hubiera asistido, sino que se hubiera comprometido. Yo creo que si estas cosas se van sumando, realmente se abre un camino muy grande de posibilidades a que estas recomendaciones dejen de ser palabra, dejen de ser texto y se vuelvan acciones concretas. Y ahí puedo agregar una cosa que es muy importante. En las recomendaciones hay unas que son, digamos así, de largo plazo y otras que son inmediatas. O sea, hay cosas que hay que hacer ya. Nosotros pensamos, por ejemplo, si una conclusión fundamental es la guerra no es el camino. La guerra en Colombia fracasó. Por aquí no es. Que todos los que creemos en la paz y los que están en armas reconozcan, por aquí no es, este no es el camino, ya está claro que no. Que entonces que haya un replanteamiento y que haya una demanda de toda la sociedad, no más a estos grupos como el ELN, como este tipo distintos de autodefensas o de las nuevas versiones del paramilitarismo o los reincidentes de las FARC, que les quede claro que no, que ya no es la hora, que ese no es el camino. Eso es para hacerlo ya, que todos cantemos, gritemos, no más guerra, este no es el camino. Y que por lo tanto se hagan por una parte negociaciones y por otra parte conversaciones para tratar acuerdos, para tratar de que eso pare definitivamente. Eso es para allá. Eso no es para mañana ni para pasado mañana. Y hay otras cosas que ya implican reformas sustantivas en algunos campos. Por ejemplo, lo que estaba señalando de la impunidad. Es necesario en Colombia frenar la impunidad. O sea, que los jueces hagan su papel, que la fiscalía haga eficientemente y con suficiente independencia sus investigaciones para poder implementar, para poder romper este ciclo de impunidad tan grande, porque es que la impunidad tiene un poder muy grande de quitar legitimidad y de quitarle esperanza a la gente. Si la gente ve que las cosas no se sancionan, la gente, entonces sigue valiendo esto del vale todo. ¿Para qué? Esto le da patente de corso a todo el que esté interesado en transferir, en interferir, en negar los acuerdos colectivos. Entonces me parece, insisto, que hay cuestiones que son para allá, como esto que estoy diciendo, y hay otras cuestiones que son de mediano plazo. Hay cosas que son sustantivas, lo que hemos dicho, sacar las armas de la guerra, no más guerra, el camino es la paz, hay que atender, esta tiene que ser una paz desde los territorios y para los territorios, o sea, hay cosas que son así, que se caen de su peso y que necesitamos poco a poco irlas implementando entre todos y que sean, no somos nosotros quienes, la comisión traza un camino compacto, eso sí, un camino que toca prácticamente todos los aspectos de la realidad. El problema del narcotráfico, ¿no? A eso hay que darle una solución a corto plazo y de fondo, ¿no?
O sea, nos tenemos que comprometer en esas cosas y tener también la suficiente realismo y paciencia para ir implementando lo que requiere una cierta progresividad, hacer primero lo que es primero y después lo que es después. Pero el llamado es a que tenemos que empezar a actuar ya, con un paso inteligente, con un paso rítmico, pero esto no es para pasado mañana, es para actuar desde ya. Hacia algunas cosas realmente solo vamos a ver sus resultados más adelante. Bueno, yo le voy a transmitir la pregunta que hace Tatiana. Sí, Valentina, me gustaría que el comisionado también nos hablara de esa parte específica en la que él estuvo trabajando, que es el capítulo de impactos, afrontamientos y resistencias, porque cada comisionado, y eso es importante que nuestros usuarios de Noticias Caracol ahora lo entiendan, pues tuvo una parte de ese conflicto. Entonces, que él nos cuente qué es lo que vamos a conocer de ese capítulo, sobre todo como 3 cosas muy claves para que lo entendamos. Comisionado, ¿qué nos puede usted adelantar 1, 2 o 3 cosas del capítulo en el que usted participó, el de impactos, afrontamientos y resistencias? ¿Qué van a conocer los colombianos? ¿Qué tipo de temas se trataron allí? Si nos puede mencionar 3 cosas brevemente, por favor. Perfecto, muchas gracias por esta pregunta. Este capítulo, cuyo nombre el que le hemos puesto y que creo que recoge es Sufrir la guerra y rehacer la vida. Eso yo creo que resume realmente, y si tú me dices diga algo, yo diría eso es lo que dice este capítulo. En la primera parte, Sufrir la guerra, ahí describimos todo ese dolor, todas esas consecuencias negativas, todas esas muertes, violaciones, desapariciones forzosas, torturas. Ese es como ese territorio del dolor, de la barbarie, y esa es la primera parte del capítulo. Y además de ese daño en las personas, y en la salud y en la colectividad, están ahí también lo que ya señalé del daño a la democracia, del daño a la naturaleza y del daño a la cultura. Esa es la primera parte. Y ahí van a encontrar, y ya con testimonios, porque esto yo quiero dejarlo clarísimo. Nosotros hemos construido una cuestión a partir de nuestras visiones, de nuestras palabras. La construcción, el cemento, la materia prima de este informe final, de los 10 volúmenes, son los testimonios de la gente y los aportes que la sociedad nos hizo en más de 1000 informes. Esa es la materia prima de todo este informe. Entonces, que quede claro, con eso construimos, y ahí yo espero que las víctimas encuentren su dolor y que la sociedad encuentre todos estos impactos. Esa es la primera parte del capítulo. Y la segunda parte es ya la parte, digamos así, positiva, que quiere decir que la gente no solo aguantó la guerra, sino que en medio de semejante atrocidad, de semejantes barbaridades, fue capaz de seguir viviendo, de criar a sus hijos, de volver a arreglar su economía doméstica, de volver al colegio, de volver a trabajar, de seguir viviendo en síntesis, ¿no? Entonces, ahí, esa capacidad, por una parte de enfrentar la guerra y de rehacer su vida, y por otra, y esa es como la última parte, es que hemos tenido una capacidad enorme de intentar la paz, desde la vida cotidiana y desde organizaciones comunes hasta el mismo Estado, en donde llevamos varios intentos de paz. Acuérdense el intento de la Constitución, después de Belisario Betancur, después del presidente Uribe y después del presidente Santos. O sea, ha habido un empeño grande por la paz. Eso está en esa segunda parte. Es que esa capacidad, ese valor, ese heroísmo, diría yo, de las personas y de la sociedad por tratar, por una parte, insisto, de enfrentar lo que está pasando, por otra de salir adelante y por otra de tratar de avanzar hacia la paz. Eso es como la esencia fundamental de este capítulo, de Sufrir la guerra y rehacer la vida. Y la convocatoria a la comisión es por la vida. Mire, inclusive la paz es un punto intermedio, es un camino hacia una buena vida, porque lo que la comisión quiere es que en Colombia podamos llegar a vivir bien, que digamos qué rico vivir en Colombia, que los más de 400.000 exiliados puedan decir qué rico volver a Colombia, vamos a volver, pero es que hay que crear condiciones. Entonces ahora esperamos que se abra ese camino hacia la vida, hacia el buen vivir, que implique estas cosas que hemos dicho anteriormente. Eso que usted menciona del exilio es muy importante, entre otras cosas, porque esta es la primera comisión de la verdad en el mundo que incluyó un capítulo y un volumen específico para las víctimas en el exilio, para contar un poco cómo fue ese proceso y ese dolor que hizo que miles de colombianos tuvieran que salir del país huyendo por el conflicto armado.
Y yo por eso también quiero preguntarle, comisionado, cómo va a ser el proceso de difusión del informe final. Digamos, la comisión entregará un documento en PDF, es decir, un documento escrito, pero también tienen una plataforma transmedia. Pero ¿cómo llevar esas recomendaciones de pronto a esos territorios más alejados o cómo llevar esas recomendaciones a muchas zonas de conflicto armado en las que quizás no tienen como las mismas cercanías digitales que tenemos quienes estamos en la ciudad? Muy interesante. Entonces, permítame responder en los siguientes apartes. En primer lugar, esto del exilio, realmente esta es una novedad muy grande de este informe. Yo fui exiliado, a mí me tocó salir y por lo tanto yo celebro desde lo más profundo que hayamos sido capaces de hacer en la comisión este capítulo, que hayamos sido capaces de estar en 24 países y de tener nodos que están trabajando y que van a seguir trabajando este tema. Pero no es la única novedad de este informe. En este informe hay cosas supremamente importantes y novedosas. Lo que tú mencionas de la transmedia, yo creo que esto va a ser esencial en el futuro de esto. Realmente no mucha gente lee, y menos 10 volúmenes, pero toda la gente tiene una capacidad muy grande desde su celular, en su computador de vincularse, y ahí va a quedar una riqueza enorme. Esto que yo he tratado de decirles en palabras, está ya todo muy bien dicho, muy bien expresado y muy visual, y eso es otra novedad muy importante. En la cuestión del capítulo de género y dentro del capítulo de género la población LGBTI. Esto es otra novedad. La comisión puso su lupa con mucho interés en la población, le dio intensa participación, los escuchó sinceramente y desde eso hace propuestas. Y otra cosa que tenemos que resaltar, el capítulo étnico de la comisión. Esta comisión le puso un interés enorme y por suerte teníamos 2 comisionados de los pueblos étnicos, Patricia Tobón del pueblo indígena y al principio Ángela Salazar y después ante la tragedia de su muerte el comisionado Leiner Palacios, tienen ahí esa presencia y ese capítulo es muy importante. Entonces señalar que hay muchas novedades en el informe. Segundo, el contenido, como ya lo hemos dicho, son 10 capítulos, ¿no? El primero, que es el más importante y el que esperamos que todo el país y el mundo lea, que es el de la cuestión de los hallazgos y las recomendaciones, que he tratado aquí en parte de resumir y que esperamos que ese sea el más ampliamente divulgado. Y los otros 9 capítulos no tenemos ahora la oportunidad, o cuando quieran lo hacemos, de señalar, ya hemos insinuado algunos de los otros. Y ya finalmente, entonces nosotros ¿qué estamos haciendo? Ya le entregamos al país, una proclama, una convocatoria por la paz grande, que me parece que eso recoge en parte como digamos la sustancia, la quintesencia tanto del informe en general como de este gran capítulo. Eso ya está en físico y está también en nuestra página web y en ambas formas lo puede tener todo el que quiera, en la página web y en físico, que se está haciendo una cantidad grande y que también hay que aclarar, lo vamos a traducir a varios idiomas. Okay. Segundo, el capítulo de hallazgos y recomendaciones, que hubiéramos querido que fuera más corto, pero es que son temas muy complejos, entonces realmente nos quedó más largos de lo que muchos queríamos, pero bueno, ya está en la red y se va a imprimir. Todos los capítulos se va a hacer una impresión escrita también. Van a ser libros, por decirlo así. Okay. Cada capítulo va a ser un volumen, digamos, ¿no? Y esos van a salir todos también. Todos van a entrar en la red, ya todos están aprobados, que eso también quede claro. Aquí no estamos improvisando. Los 10 volúmenes del informe final ya están aprobados por el plenario. Okay. Algunos se están haciendo ya pulir pues las cuestiones de detalle y eso, pero los 10 están aprobados. Y se están subiendo progresivamente a la red para que estén ahí en la página web de la comisión, comisiondelaverdad.com, y ahí con eso tan simple cualquiera puede entrar. Y a partir de ahí además no solo a estos 10 volúmenes, sino a su versión en las distintas formas de transmedia que hemos dicho anteriormente. Entonces ese es el mecanismo. El compromiso es, ya están todos aprobados, ya hay 2 que están dentro de la red, ya están, y los otros van a seguir entrando a cortísimo plazo en los próximos días. Esto ya no es cosa de meses o semestres, no, en los próximos días. Y todos los capítulos se van a imprimir. Y estamos discutiendo también porque esta va a ser, digamos, como la impresión oficial, que de todas maneras es limitada. Ya después tenemos que ver la posibilidad de que esto llegue a las librerías masivamente, por lo menos algunos de ellos, para que todo el que quiera pueda tenerlo en físico. Todo el que quiera lo puede bajar y lo puede imprimir, lo puede fotocopiar, sí. ¿No? Porque eso es libre y ojalá haya pues muchas fotocopias y yo por lo menos espero
que en todas las escuelas del país haya copias de esto y que esa copia que vamos a hacer llegue allá. Y la última pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer ahora para divulgar esto? Entonces justo ya estamos empezando esa etapa y consiste en que los comisionados y comisionadas y el equipo que queda de la comisión ya empezamos a andar por el mundo y por el país a abrir la discusión sobre estos temas, a presentar estas ideas, a invitar a la discusión. Y ya insisto, ya no es solo a discutir sí, sino mire, ante estas propuestas ustedes están dispuestos a jugárnosla, ¿qué más podemos hacer? Y tenemos que decir también con modestia, esta no es la verdad final. Esta es la verdad, yo diría, en síntesis, yo diría, esta es la verdad posible hoy. Posible en el sentido de que tuvimos muchas dificultades, todos saben, un periodo corto, 2 comisionados muertos, la guerra que sigue en muchas regiones y la pandemia, ¿no? De manera que tuvimos muchas limitaciones, pero podemos decir, esta es la verdad posible, pero no es la verdad final. Entonces, entre todos, avancemos hacia esa verdad definitiva. Y entonces vamos a estar andando por todas partes, ¿no? En el mundo vamos a ir a Naciones Unidas, al Vaticano, hoy ya en este momento están en la Comunidad Europea, en el Parlamento Europeo, o sea, vamos a estar y vamos a ir, que es lo que más nos interesa, a las regiones más remotas del país, allá donde nos hablaron, los indígenas, los afros, la gente que está en la guerra ya metida en el Catatumbo, en el Magdalena Medio, en el Bajo Cauca, en el norte del Cauca, en el Pacífico, en la Guajira, allá vamos a ir, los comisionados. No les vamos a mandar la razón, vamos a ir para abrir este diálogo, esta conversación positiva, respetuosa e invitando, insisto, no a decir aquí está la panacea, sino, mire, este es el máximo aporte que podemos hacer, sigamos a partir de eso, aclarando, pero como ya tenemos cosas claras, comprometámonos a hacer esto. Y termino diciendo, siempre pensamos que el informe final de la comisión debía tener como 3 grandes características, y es que fuera riguroso, o sea, que lo que digamos tenemos bases para decirlo. Nosotros no estamos diciendo cosas a la ligera, ni la primera opinión, ni el primer testimonio, sino una cuestión rigurosa. Segundo, que sea valeroso. O sea, nosotros tenemos que tener, y lo estamos teniendo, el valor de decirle a la sociedad, esto es así. Hubo responsabilidades de parte del Estado, hubo responsabilidades enormes de la guerrilla, hubo responsabilidades terribles de los paramilitares, hubo responsabilidades de la fuerza pública, hubo responsabilidades de empresarios, hubo responsabilidades hasta de la iglesia. No, tenemos que tener el valor de decir eso. Y estas cosas que estamos diciendo, valeroso. Y la tercera condición, que sea futuroso. Esa palabra no existe, me la inventé, pero yo creo que tiene futuro. Y es que es un informe que mire hacia el futuro, o sea, que plantee las semillas del futuro. Las recomendaciones son esas semillas del futuro. Este informe reúne las 3 condiciones. Y si bien tiene limitaciones y hubiéramos querido algunas otras cosas, hacerlas mejor o más cortas o agregar alguna cápite o algo, pero ahí está lo sustantivo. De eso no me queda la menor duda. Yo quedo con algunas insatisfacciones, lo digo públicamente, todos, ¿no? Todos quedamos con insatisfacciones porque esto tan complejo requiere mucha mentalidad y hay muchos matices y muchas cosas, pero lo fundamental yo no tengo duda. En estos 10 volúmenes, ahí está. Y en este capítulo de hallazgos y recomendaciones, ahí está lo fundamental. Para entender esta guerra, porque acuérdense, la comisión tenía 4 preguntas básicas. ¿Qué pasó en esta guerra? ¿Por qué pasó? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Y qué debemos hacer para que esto no siga pasando y la guerra pare y podamos vivir en paz? Yo creo que hemos logrado realmente responder en serio y de fondo a esas 4 preguntas. Yo espero que todos lean este informe teniendo en cuenta y buscando respuesta a esas 4 preguntas y a complementar lo que ahí nos falte para que tengamos al fin una verdad. Porque como lo dice el nombre del informe, que yo creo que es acertadísimo, ¿hay futuro? Sí hay verdad. Bueno, comisionado, qué pena lo interrumpo allí porque se nos acaba de terminar el tiempo. Yo le agradezco mucho su presencia y haber venido a explicarnos y acompañarnos en todo este proceso del informe final que todos los colombianos pues también estamos intentando entender. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros en la plataforma de Caracol Ahora y en El Espectador. Y bueno, vendrán nuevos espacios de Voces desde el Territorio para seguir hablando sobre la Comisión de la Verdad y sobre otros espacios del Acuerdo de Paz y del conflicto. Muchas gracias.